noches, mis amigos, mis amados. Bienvenidos a su culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros y por seguirnos a través de las redes. Antes que todo, tomemos unos minutos para orar y presentar este culto al Señor. Acompáñame. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea bendecido por ti en el nombre de Jesús, y que la palabra que vamos a compartir sea de edificación para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En esta noche, amados, voy a compartir sobre el Sermón del Monte. Te doy unos minutos para que puedas buscar tu Biblia en Mateo 5, donde vamos a iniciar la lectura. En Mateo 5 dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. En este pasaje de la palabra del Señor, Jesús inicia su ministerio público, y este es su primer discurso. Tratemos de, en este momento, hacer un viaje hacia ese momento en el tiempo, cuando el Señor estaba delante de multitudes e inicia su ministerio público. Y vamos a tratar de imaginarnos aquella extraordinaria escena, porque es importante, cuando estamos estudiando la palabra del Señor, tratar de entender la esencia del pasaje bíblico y qué estaba sucediendo en ese momento. En el capítulo 4 del libro de Mateo, el Señor es bautizado, luego es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Luego de eso el Señor comienza su ministerio, comienza a ministrar la palabra, comienza a llamar a sus discípulos. Y en esa escena, luego de llamar a sus discípulos, el Señor de igual manera comienza a sanar a las personas. Comienza a suplir las necesidades de aquellos quebrantados, enlutados, enfermos, toda clase de necesidades físicas y espirituales. En un lugar cerca del lago de Genesaret o del mar de Tiberíades, como le quieras llamar, en un lugar alto, en una montaña, llega el Señor Jesús con sus discípulos. Y aquella multitud que comenzaba a seguirle, queriendo con esa hambre y sed de oír palabra de Dios, lo seguían. Aquellos que veían sus primeros milagros y manifestaciones de poder, aquellos que se preguntaban, ¿será este el Mesías que había de venir? Así que había una gran multitud en ese momento que le rodeaba. Y en la parte alta de aquel monte, el Señor se sentó. Como era costumbre de los maestros cuando iban a enseñar, se sentaban y comenzaban la exposición de su sermón. Así que ya tenemos la escena. Hombres y mujeres en necesidad, hombres y mujeres con hambre y sed de justicia y de la palabra del Señor. Sus discípulos, aquellos que veían sus primeros milagros y prodigios y querían saber más de este hombre de Dios que le hablaba del reino de los cielos. E inicia la exposición de su sermón. El Sermón del Monte es desde el Mateo 5 hasta Mateo 7, pero los primeros versículos nos hablan de características que deberían estar en cada uno de nosotros como hijos y como cristianos, como hijos de Dios. Nos hablan de algunas de las características de lo que iba a ser el ministerio público del Señor Jesús.
Así que el Señor, dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Comienza Jesús a enseñar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado, una expresión que podemos entenderla como dichoso aquel, feliz aquel, feliz, feliz. Es una plenitud, es una llenura en el hombre. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús inicia su exposición diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, dichoso aquel, feliz, feliz, nos está hablando de la condición humana. El hombre, cuando llega a este mundo, llega en bancarrota espiritual, arruinado espiritualmente en todo aspecto espiritual. Porque el hombre está separado de Dios por el pecado. Pero de igual manera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque es aquel hombre, aquella mujer, que cuando mira su condición y reconoce en un momento de su vida que realmente no puede hacer nada sin Dios, que solamente Él puede satisfacer sus necesidades, que solamente es Dios quien puede elevarnos, levantarnos de aquella ruina espiritual que el hombre tiene al venir a este mundo por el pecado. Así que cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de aquella persona que reconoce su condición de necesidad delante de Dios. Así como tú y como yo, en un momento de nuestras vidas, caminábamos de espaldas a Dios, según nuestras ideas, según nuestros pensamientos, pero no hacíamos lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Y fue ese amor precisamente, esa misericordia de Dios que nos atrae. Y Jesús inicia su exposición hablando de que Él venía a hacer ese vínculo, a hacer ese puente, a extender esa mano de amor al hombre que estaba en ruina espiritual. Son muy dichosos ustedes los pobres en espíritu, aquel que no tenía esperanza, porque el pecado lo había separado de Dios, hoy tiene una vez más, a través de la obra y ministerio, la pasión de nuestro Señor, acceso al Padre. Eso quiso decir el Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 57:15,
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Humilde de espíritu. Humilde de espíritu, aquel que reconoce su condición. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Saben? La palabra del Señor nos enseña, nos muestra que en varias ocasiones el Señor Jesús lloró también. Y el llanto es algo que es parte de la naturaleza de todo individuo, de todo ser humano, porque es una forma de expresar sus emociones, ya sea en un momento de angustia, ya sea en un momento de frustración, ya sea en un momento de pérdida, ya sea en un momento de dolor. También puede ser lágrimas por alegría, por ejemplo, cuando una madre da a luz y olvida aquel dolor antes de dar a luz. Pero en este caso específico, nos habla de aquella persona que está en un estado de dolor y necesidad extrema. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Eso está en Lucas 19:41. Y él hablaba ahí en ese momento que sus hermanos no conocieron el tiempo de su visitación y que había juicio y no iba a quedar piedra sobre piedra. Y el Señor derrama su corazón sabiendo lo que iba a suceder, y efectivamente en el año 70 la ciudad fue destruida y no quedó piedra sobre piedra, destruida por los romanos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Recuerdan aquel pasaje en Juan 11:33? La escena cuando Marta y cuando María querían que Jesús llegase y estuviera ahí con ellas, porque Lázaro tenía días que ya estaba enfermo, pero Lázaro muere. Jesús, al llegar y ver el dolor de sus hermanas y ver a todas aquellas personas compungidas y llorando por aquella pérdida irreparable, Jesús lloró porque Él se identifica con toda aquella persona que de igual manera está en alguna situación tan difícil que no puede hacer otra cosa que derramar su alma a través de las lágrimas. Y dice la palabra del Señor que Jesús lloró también en el Getsemaní. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Son bienaventurados los que lloran, porque van a ser consolados por Dios mismo. Y Jesús estaba hablando también de lo que iba a ser su ministerio. Obsérvese lo que dice Isaías 61:2 en adelante, cuando el Señor Jesús declara: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto también está en Lucas 4:18, cuando el Señor en la sinagoga se pone en pie e es invitado a leer ese día. Y él toma el libro de Isaías y comienza a leer este pasaje.
Y Jesús está hablando de lo que iba a ser su obra y su ministerio, que Él venía a consolar a aquellos que estaban en dolor, aquellos que estaban en angustia, que era parte de su ministerio sanar el corazón, traer descanso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra versión dice, los humildes. Y si nos vamos a la palabra mansedumbre, encontramos que es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, o sea, de la ira, del enojo, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. La persona que practica la mansedumbre, como deberíamos ser tú y yo, no pierde la calma fácilmente, no se altera. Más para este mes de diciembre, que muchas personas quizás entran en cierto estado de ansiedad por procurar llevar muchas cosas a su casa y a los suyos. Pero el Señor dijo que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y una persona humilde es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Mansedumbre, serenidad de espíritu. Podríamos preguntarnos entonces si nosotros tenemos esta característica, si somos mansos, si actuamos con mansedumbre para con los nuestros, con nuestra familia, para con los demás. A veces no es fácil. Uno está manejando y viene otra persona y te tira al carro. Muchas cosas suceden. Estás en el supermercado y una persona se te pone por delante. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo vas a actuar? ¿Hay mansedumbre en tus acciones? ¿Hay mansedumbre en mis acciones? Es bueno confrontarnos con lo que dice la palabra del Señor y evaluarnos. Más en este tiempo, en este periodo, que estamos ya acumulando un año, que entendemos todos que ha sido difícil para muchos, y que ha sido un año quizás de mucha pérdida física por aquellos seres queridos que no están con nosotros, pérdidas materiales, pérdidas de trabajo, pero en medio de toda esta situación, nosotros nos alegramos y nos gozamos. Los hijos de Dios debemos estar tranquilos, confiados y seguros que nuestro sustento viene de la mano del Señor. Debemos actuar en todo momento con mansedumbre y no permitir en ningún momento que las emociones negativas como la ira o el enojo sea aquel que nos impulse o nos haga decir cosas indebidas, inapropiadas, que al Señor no le agrada. Y debemos ser honestos, que muchas veces hemos nosotros caído en esta situación. Pero qué bueno el Señor que nos da la oportunidad de poder reflexionar, venir delante de Él, pedirle perdón y pedirle que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo y nosotros poner de nuestra parte y sujetarnos por amor a su nombre a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el Salmo 37, 11, pero los mansos, o sea, aquellos que viven y actúan con mansedumbre, mira lo importante que es esto, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En una ocasión el Señor
en Mateo 11:28 dijo lo siguiente, y es muy oportuno y muy apropiado para este tiempo, este pasaje. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra versión dice humilde y tierno de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú y yo entendemos quién es el que va delante de nosotros, no deberían ser las circunstancias las que nos hagan actuar de una manera o de otra. Debemos en todo momento tener confianza que Él nos va a ayudar en todo momento. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Qué extraordinario! Ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Cuando hablamos de justicia, hablamos de lo que es recto, ¿verdad? Es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios. Y cuando estamos hablando de hambre y sed, ese deseo ardiente por la bondad y la justicia de Dios en nuestras vidas. Son dichosos, son felices los que tienen hambre y sed de justicia, no de las cosas de este mundo, sino de las cosas de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia, su prioridad, su anhelo, su deseo es ver la justicia de Dios manifestada en sus vidas. Ellos serán saciados, sus deseos serán satisfechos, y realmente solo Dios, amigo y mi amado, solo Dios puede saciar el alma hambrienta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, 1, 2, a todos los sedientos. Qué hermoso es este pasaje. Isaías 55, 1, 2. A todos los sedientos. Aquel que tiene una necesidad física, material, espiritual. Venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y hay un pasaje que se relaciona con esto que dice lo siguiente, en Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Eso quiere hacer el Señor Jesús en nuestras vidas. Satisfacer ese anhelo, ese deseo de justicia
Debemos ir a la fuente de agua de vida eterna, que es nuestro Señor. Y Él promete que no vamos a tener sed jamás. Y ya entendemos que en este pasaje el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. El Señor pudo ver su situación, su condición tan miserable, siendo rechazada por todo su pueblo, pero Él le dio una oportunidad. Qué hermoso este mensaje del Sermón del Monte. Solo leo el último, porque ya tenemos que ir concluyendo. El último en esta etapa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. ¿Eres tú una persona misericordiosa, compasiva? ¿Somos misericordiosos en nuestras acciones? ¿Somos compasivos? Estamos hablando de una manifestación externa de la compasión. Es sentir simpatía con otra persona en su condición de necesidad, en su miseria. Y especialmente esa simpatía se manifiesta en actos. Esa compasión, al ver a mi prójimo en una necesidad, me mueve a actuar. Y cuando el Señor Jesús veía a las multitudes, era movido a misericordia porque Él veía a las multitudes y eran como ovejas sin pastor. Como ovejas que no tenían pastor. Y solo leo Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. La palabra del Señor nos enseña hoy: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si sembramos misericordia, misericordia de nuestro Padre vamos a recibir. Hoy hemos hablado que son bienaventurados los pobres de espíritu, son bienaventurados los que lloran, son bienaventurados los mansos, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y son bienaventurados los misericordiosos. Y los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otros puntos más tocó el Señor en esta exposición, pero vamos a dejarlo hasta allá en esta ocasión y vamos a cerrar con una oración, ¿te parece? Padre, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos compartir, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos identificarnos con cada uno de esos puntos que hemos hablado. Y si en alguna manera hemos dejado de practicar la misericordia, o hemos dejado de ser humildes, o que en nuestro carácter seamos y actuemos con mansedumbre, te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que sean prioridad de nuestras vidas cada uno de estos puntos que hemos compartido, Señor. Y que podamos entender, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Cierro leyendo que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros y compartir en este culto del día de hoy. Muchas gracias.